toda la gente. Buen día, gente querida. Buen día este viernes 6 de junio de 2025. Miren ustedes qué fecha más hermosa, Día del Maestro. Un abrazo para todos y nosotros tenemos aquí en este espacio tan bonito de lunes a viernes, tenemos la mejor manera de celebrar a los maestros en esta fecha. Con un gran maestro, ya yo digo, con M mayúscula es el maestro que va a conversar con nosotros. Profe, le decimos, así que así lo voy a presentar, así lo voy a saludar. Profe Edgar Lora, gracias querido por aceptar conversar con nosotros y espero que sean de las primeras felicitaciones que usted está recibiendo. Así es, Maggie. Y gracias. Para mí siempre es un día muy significativo y tengo la suerte de que me llenan de cariño. Tengo varios cumpleaños al año, pero este es el más especial, que lo disfruto mucho. Gracias, Maggie. De todas maneras, es mejor despertar con una mañanita que con una entrevista, pero por usted hago todo. Pero Sí. hagamos de cuenta que esta es una mañanita, ¿eh? Porque aquí es más para celebrar que cualquier otra cosa. Profe, Así. ¿cuántos años dedicados a este oficio maravilloso que usted abraza con tanto amor y pasión? Así con título académico y bautizado por la normal sede Sapientia de Cochabamba, he trabajado casi 42 años, Maggie, ¿no? Empecé 8 años con colegios secundarios, dejé los colegios secundarios y el resto en las universidades de nuestra ciudad. Pasé por la Evangélica, de ahí pasé a la NUR, de la NUR a la UPSA Gabriel René Moreno, y ahí me batí durante 40 y pico años, sí. Ya nos va a contar después cuál fue el salto que ha dado. Y eso que ahorita vamos a hablar en resumen, porque hay un libro que se va a presentar esta noche donde está absolutamente, no digo todo, pero gran parte de su vida. Profe, usted dice con título 48, ¿sí? 42. 42, ya yo lo aumenté. Pero sin título porque usted comenzó como profe. Eh, bueno, tuve una madre muy generosa y con una visión didáctica que no le he podido aprender. Trato de recordar cómo lo hacía ella para enseñar, pero imagínese, me enseñó a leer a los 4 años con revistas de Pato Donald, de Mickey, ¿no? Por lo tanto, creo que su didáctica para enseñar lectura era muy buena y con ella en el pueblo nos dedicábamos pues a enseñar mucho a los niños que no tenían apoyo de su familia. Mi mamá los apoyaba, a muchas personas como las lavanderas, las cocineras, las panaderas que pedían ayuda de ella, se encargaba de alfabetizarlas. Y luego mi hermana mayor, que era profesora de música en realidad de los colegios y de las escuelas, fue también profesora de alfabetización en los colegios nocturnos. Y yo la acompañaba en la noche. Imagínense, el pueblo tenía poca iluminación, poca luz, y mi hermana tenía que ir como 7 cuadras a dar clases a los que necesitaban ser alfabetizados. Mi madre me mandaba de guardaespaldas de mi hermana y ahí yo ayudaba también a escribir, a leer a mucha gente. O sea, desde temprana edad me dedicaba y con el mismo entusiasmo, con la misma pasión que lo hago ahora, ¿no? Me gustaba ver cómo un campesino, un obrero, un agricultor, de pronto empezaba a escribir con esas manos torpes, con esas manos rajadas, curtidas, aprendían a leer y cuán agradecidos eran por escribir su nombre o leer y algunas palabras. Eso siempre me llenó de satisfacción y creo que es una de las labores sociales más lindas que puede hacer uno, enseñar a leer y a escribir a las personas. Ahora, David, en primer lugar, ¿está bien la señal? La mía, ya, entonces voy a compartir. No sabe, profe, aquí realmente es una barbaridad
con el tema de la conexión. Yo no sé si el profe tendrá Yo la veo el bien y la mismo escucho bien, problema. Maggie. Aquí vamos a ver. Sí, pero se estaba cuando yo lo estaba escuchando, se entrecortaba, pero nunca sé si es la señal del entrevistado o si es la mía. Me dice Davico que es la mía, pero bueno, ojalá que ahora esté mejor. Profe, me hablaba de su mamá. ¿Qué era su mamá? Su mamá era profesora, ¿qué trabajaba? ¿Por qué tenía este don? O sea, Bien. ¿cómo usted comienza a leer? ¿Cuál era la inquietud que tenía su mamá? Ella no tuvo un título profesional, Maggie, pero trabajó desde muy jovencita como enfermera de los soldados evacuados de la guerra del Chaco a un hospital de Sucre. Entonces ella aprendió enfermería desde muy temprana edad, de 14, 15 años, porque se necesitaba voluntarias en la Cruz Roja, en los hospitales, para que atiendan a todos los heridos que venían de la guerra del Chaco. Y ahí mi madre aprendió mucho de curar heridas, atender dolores graves, fuertes, ¿no? Y ella llegó a Comarapa como ama de casa. Ella era chuquisaqueña, mi papá también chuquisaqueño. Los dos llegaron a Comarapa en circunstancias muy especiales, mi papá huyendo de la persecución política, y llegaron a trabajar a Comarapa en el templo de Comarapa. Mi papá era ebanista. Entonces mi madre empezó como ama de casa en Comarapa, pero despertaba el interés, despertaba el cariño de la gente del pueblo, justamente porque tenía una educación bastante delicada, bastante fina. Era una gran lectora. Nos hacía leer a nosotros hasta las bulas de los remedios, ¿no? Los recetarios, el almanaque Bristol, había otro almanaque que no recuerdo, y siempre estábamos llenos de revistas en la casa, desde los cómics que ahora se conocen, Superman, Batman, D'Artagnan, Roy Roger, etcétera. Todas esas revistas las teníamos nosotros en petacas, en maleta, y luego ya nos dimos cuenta que habían muchos libros de las editoriales de esa época, porque mi papá y mi mamá eran grandes lectores. Su mayor diversión de ellos, sus ratos de descanso del trabajo, era ponerse al lado del mechero y ahí ponerse a leer. Y entonces nos legaron esa bibliotequita para que leamos nosotros, ¿no? Ella era básicamente una enfermera. Y a la muerte de mi padre, Maggie, ella tuvo que ir al hospital de Comarapa, ya bastante entradita en años, y trabajar solo en turno de noche en el hospital de Comarapa. Trabajó solo de noche en un hospital durante casi 12 años para pagarnos los estudios a los hermanos Lora, ¿no? Porque Increíble, quedamos increíble. huérfanos de padre. ¿Cuántos hermanos, profe? Hemos sido 5 de los que yo he conocido, es decir, 5 vivos, pero hubo 2 muertos. Hubiésemos sido 7, ¿no? Mi hermana mayor Beatriz, que es de la que, o Betty, más conocida como la señorita Betty, de la que heredé y aprendí el gusto por las artes. Ella cantaba muy bien, bailaba muy lindo y adoraba el teatro. Era la que organizaba las veladas literarias en el pueblo. Ella agarraba un libreto de García Lorca, de Alejandro Casona, de Antonio Díaz Villamil y de pronto lo ponía en escena con los profesores o con las personas que tenían cualidades para hacer teatro y montaba una obra de teatro y la ponía para el pueblo. Organizaba danza y como cantaba muy bien y tocaba acordeón, enseñaba música en el colegio, también organizaba coros, pequeñas orquestitas y ella misma cantaba con mi hermano Ernesto, que los dos han tenido lindas voces. Y de esa manera yo entré al mundo del arte porque como era una chica joven y era nomás bonita, mi mamá la cuidaba como la niña de sus ojos. Entonces yo era el cuidante, yo era el menor de todos y era el que acompañaba a todos, ¿no? Mire, Ahora somos 2 hermanos, han muerto 3. Murió Betty, murió Javier, murió Ernesto, quedamos Oscar y yo. Y Oscar, que también es pintor, es artista y es músico también. claro, estoy pensando, los tres hermanos se han ido,
cuando estaba su mamá todavía bien chalinga? Le hago esta pregunta porque mi Sí, madre siempre decía que no debía haber un sentimiento de mayor dolor que llorar la pérdida de un hijo. sí. Bueno, a ver, Jaime y Fernando murieron prácticamente al salir del vientre, duraron muy poco, o sea que no nos afectó a los demás, solo el hecho de saber que tuvimos entre uno y otro hermano, hubieron otros dos. Pero Betty sí murió acá en Santa Cruz, murió en mis brazos prácticamente, igual que mi mamá. Ernesto murió con COVID acá en Santa Cruz hace pocos años. En la segunda ola del COVID murió mi hermano Ernesto. Y Javier tenía epilepsia. Javier, mi otro hermano, tenía epilepsia y murió por una infección al caerse con su ataque en un lodo, en un barro. Entonces, de esos tres sí tuvimos un duelo bastante fuerte, todos los hermanos, porque siempre fuimos una familia muy unida. En el libro, precisamente, Alfredo ha rescatado esas anécdotas. Llegamos a tener fama entre los hermanos varones de que éramos muy buenos para golpear, para pelear. Y hasta ahora nos recuerdan algunos amigos así, ¿no? Porque mi papá nos educó así, nos dijo, yo no estoy acá, soy papá vacaciones y ustedes tienen que defenderse. Yo no voy a venir desde el campamento a defenderlos, aprendan ustedes. Y nos enseñó a boxear. Así que también hemos dejado buenos recuerdos. Yo me río porque quien lo ve y lo conoce, profe, jamás podría imaginar que usted es peleador, pues, ¿no? O sea, no me lo imagino en esa fase. Mire usted lo que usted decía, profe. Primero, cómo es importante la formación en el colegio, en la escuela, por lo que usted cuenta de su mamá. En esa época, con muchas más dificultades todavía. Y cómo es de fundamental la lectura, pero que uno llegue a la lectura con curiosidad y con pasión, no con el chicote, digamos, no obligando. Eh, Acá está su mamá como un referente central, pero uno puede decir también ahora que lo que uno aprende o lo que uno vive en el colegio es fundamental. Cuando usted habla de sus padres, yo pienso en Papito. Papito no terminó ni la secundaria, ¿no? Pero era un lector increíble. Yo hasta ahora tengo mi primer regalo así súper poderoso que era 20.000 leguas de viaje submarino. Por ahí debe estar, porque lo muestro cada vez que puedo. Pero era un gran lector, pese a no haber terminado la escuela. Entonces, las dos cosas son centrales. En el colegio me tocó como profesora María Angélica Berbetti, siempre le digo que por ella yo soy periodista. Ha cambiado mucho eso en los tiempos actuales, profe. Sí, un poco los padres de familia quieren delegar en el profesor toda la responsabilidad de la educación en valores, de la cortesía, de la conducta, de las cualidades emocionales blandas, inclusive. Todo eso lo quieren desligar al colegio. Y el padre de familia como que dice, yo tengo que dedicarme a trabajar, a hacer plata y darle de comer y ropa a mi hijo, ¿no? Pero no es así. El hogar es la cuna de la educación. Los valores, los principios éticos, morales, se cultivan en el hogar. ¿Y sabe qué, Maggie? No se cultivan pegando, maltratando, riñendo, gritando, poniendo reglas, normas, ¿no? O gritando a grandes voces, ¿no? Se educa con el ejemplo y con la actitud, con la acción concreta. Eh, por ejemplo, si una mamá le dice que hay que ser buen amigo, buen compañero a su hijo, pero ella es una chismosa que anda hablando para toda la gente del barrio, ¿no? Entonces no va a poder educar el chico. Se me fue el audio, profe. ¿Le entró una llamada al profe? No. ¿David? No, no, Y ahora sí. Siga, profe. ya. Le decía que más que la palabra, usted puede llenar de consejos a un niño, todos los mejores consejos, inclusive tener un libro de consejos,
Y entra por un oído, a veces se queda alguno, pero sale por el otro oído. Lo que realmente educa es la acción, el ejemplo. Lo que transforma al ser humano es lo que ve, no lo que usted dice. Y eso es lo que el padre de familia actualmente ha olvidado, ¿no? Siempre cuento anécdotas, no voy a decir nombres, pero un amigo delante de mí le decía a su hijo, a su esposa, mira, che, lo que he ganado hoy día. He tumbado a uno de mis amigos, le he vendido la camioneta que valía 12 en 15, ¿no? Bueno, lo llamo después a un ladito porque es muy amigo de confianza y le digo, mira, no se hace eso. ¿Y qué cosa me dice? ¿Cómo vas a decir a tu señora que has tumbado a un amigo delante de tu hijo? ¿Qué piensa de la amistad tu hijo? Que el amigo es para tumbarlo, ¿no? Mire, hasta hoy me agradece él, ¿no? Por eso lo estoy diciendo. Y me abraza cada vez que me veis porque me abriste los ojos. Realmente es así la cosa. Si el padre vitorea a Blooming Oriente, si la mamá es católica o protestante, si el hermano mayor es de Blooming o de Oriente, cada uno le está dando con su acción, con su manera de actuar, de pensar, de decir y de hacer las líneas futuras para el niño, para el pequeño, ¿no? Entonces, además de los valores, de los principios, además de la disciplina, el orden, la responsabilidad, el compromiso, el honor, la palabra de honor, la verdad, el amor por la lectura, el amor por el arte, por la ciencia, por la naturaleza, nace en el hogar. Lo que el profesor hace es darle datos, conocimientos, información científica de esos fenómenos. Vas a amar las plantas. Ya mi mamá me lo enseñó a amar las plantas. Ahora el profesor me dice qué son las plantas, cómo funcionan las plantas, ¿no? Eso es el lenguaje se gana en el hogar. ¿Cómo habla mi mamá? ¿Cómo habla mi papá? ¿No es cierto? Esa riqueza lexicológica viene de mis padres. Los mamé en el hogar, la mamé en el hogar. Mi léxico, mi vocabulario, mi riqueza de expresión viene de mamá o viene de papá, mi oratoria viene de ahí. Y lo demás lo cultivo ya por la voz de la profesora, por los consejos de los amigos y a través de la lectura. Pero yo creo que el 75% de la formación de un individuo está en el hogar, en la familia. Por eso es que debemos preservar, apoyar y colaborar tanto con la familia. Felizmente, Maggie, estoy hablando de una generación que en este momento debe estar de unos 45 años, pero los más jóvenes, los papás entre 25 y 40 años, lo están haciendo muy bien. Yo veo los colegios llenos de jóvenes, padres jóvenes, que, por ejemplo, asisten más a las reuniones de padres, que son más preguntones. No solo preguntan qué nota tiene mi hijo, sino cómo es, cómo reacciona, cómo está manejando sus emociones. Tienen más información, tienen más educación. Inclusive con este tema del bullying que se puso tan fuerte, tan intenso, los padres de familia andan leyendo, van a cursos, a seminarios, hacen preguntas a psicólogos o citan a profesionales. Y creo que esta nueva generación entre 25 y 40 años de parejas nuevas lo están haciendo mejor, porque el mundo los está presionando y saben que si no se ponen los pantalones, los hijos se pueden disparar en este mundo. Ahora, ¿cuánto sí influye en eso? Claro, la mirada y el acompañamiento que usted tiene es completamente diferente, ¿no? Yo lo que pienso ahorita y se me viene mucho a la cabeza tiene que ver con las nuevas tecnologías, todo lo que tenemos que para mí siempre yo voy a destacar las cosas buenas mucho más que las cosas malas. Digo, todas las facilidades y lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, pero usted está hablando, por ejemplo, de la lectura, ¿no? De las revistas, de los libros. Hoy uno ve muchísimo, no estoy hablando ya de los niños en edad escolar, veo chiquititos que no caminan todavía, pero ya saben con el teléfono.
niños de 1 o 2 años, y no digo que sea malo tener acceso a las tecnologías, pero ¿cuánto puede influir? Y digo, es la forma de tenerlos tranquilos a los niños también, ¿no? Pero Ujú. ¿cuánto puede influir, profe, estos cambios que están habiendo Ujú. en la formación? Estoy pensando en la formación en valores, pero en la profundidad del conocimiento, en la capacidad de razonar. Ah, sí, hay muchos aspectos que analizar, Maggie, pero yo creo que principalmente lo que hay que evitar son los excesos, las adicciones, las sobre o Se, cuando están con su tablet, ¿no? El exceso en todo hace daño, el exceso. Ahora, el manejo de la tablet, del celular, siempre con la supervisión del padre de familia, a qué sitios está entrando, qué aplicaciones utiliza, en qué plataformas navega, qué juegos está manejando durante el día el chico, es preocupación y atención del padre de familia. Y ponerle horarios. Vamos a ver, después de almuerzo te doy media hora para estar con tu celular. En la noche, después de la cena, otra media hora con el celular, perfecto. Pero no dejarlos todo el día, a belento, como se dice, y sin saber siquiera dónde está entrando, ¿no? ¿Qué páginas mira? ¿Qué juegos? Hay juegos extraordinarios. Yo tengo dos nietas, una de 5, tengo 3 nietas, pero una mayor, con las dos menores, la una de 5 y la otra de 7. Todo el tiempo le sacan el celular a la abuela o al abuelo, los más fáciles de tumbar, ¿no es cierto? O al papá o a la mamá, pero nos tomamos el tiempo para observar qué está mirando, qué está haciendo, con qué está jugando. Y lo que hemos descubierto experimentalmente, cómo han desarrollado su imaginación, su creatividad, cómo han aprendido a manejar los equipos. Hacen maravillas con los equipos. Su lenguaje es el lenguaje de la tele o de las series que miran, ¿no? Hasta su manera de protestar, de renegar, pero es un lenguaje fluido. Y además que entienden las palabras que están diciendo, porque ven imagen, palabra, imagen, palabra. De manera que yo particularmente les digo a los profesores, no satanicemos, no nos asustemos con los medios, ¿no? Con las redes sociales. Al contrario, hagámonos aliados, hagámonos cómplices con los medios para desarrollar contenidos y meter contenidos en el aula. En un curso, en un colegio, hice un experimento. Igual los profesores asustados con las redes sociales. Y yo avancé precisamente el poema Cantos del Hombre de la Selva. Lo Maravilloso. declamé, y les digo a los chicos, escójanse una pareja y salen al jardín del colegio y van a filmar un video que hable el contenido del poema, el tema del poema. Trajeron maravillas, trajeron maravillas. Ahora pónganle música, ahora dibújenlo, ahora cántenlo, ¿no es cierto? Ahora disfracémonos y hagamos teatro a partir del poema Cantos del Hombre de la Selva. Mire, usando el celular en el curso, en el aula. O sea, no hay que tenerle miedo. Todo depende de la creatividad del profesor, de la imaginación del profesor. A veces le dicen una tarea y no les dan una consigna clara, ni siquiera para la biblioteca. Van a traer información sobre la Fundación de Santa Cruz. Y el chico va y le pide al bibliotecario, quiero la Fundación de Santa Cruz, pero no le dice ni título del libro, ni autor del libro, qué historiador quiere investigar, nada. Entonces, formar al profesor, formar al padre de familia en el manejo de las redes. Creo, no lo digo yo, creo que lo decía Humberto Eco, ¿no? El alfabeto digital, el analfabeto digital va a sufrir más que el analfabeto no letrado, porque el mundo digital es más rico, es casi infinito, con muchas posibilidades, con muchas
opciones para crecer, para desarrollarse, para aprender. Y el que no tenga acceso a las herramientas digitales, virtuales, va a sufrir un colapso en su vida, prácticamente va a quedar fuera de la vida, Maggie, va a quedar excluido de la sociedad, ¿no es cierto? Yo vi en un viaje que hicimos con mi señora, perdón por los ejemplos así tan rápido, en Y el la señora aeropuerto tiene nombre por si acaso, gente, y se llama Fanny. Siga, profe. de Madrid a Alicante. Tomábamos el avión para visitar a una familia. Y vi unas cholitas, no sé si eran paseñas, potosinas, ¿no? Correteando de un lado para el otro, manejando las pantallas del aeropuerto, ¿no? Pero su hija la monitoreaba desde el celular. Seguramente su hija ya estaba en Valencia y le monitoreaba por el celular lo que tenían que hacer y lo hicieron, ¿no? Porque me imagino que eran analfabetas funcionales o semianalfabetas esas personas, pero ya estaban frente a una computadora que les estaba ordenando su viaje, ¿no? Ahora, el que no sube a ese tren de manejar las cosas digitales, pues se va a quedar nomás en tierra y se va a quedar mal, muy retrasado. Entonces, tenemos que hacer desde las políticas municipales, gubernamentales, etcétera, crear ya, implementar, complementar, desarrollar complejos tecnológicos en los colegios. No robarles con la computadora, no engañarles con las pipocas, no, hacer cosas grandes. Hay que tener una visión ya del siglo XXI. Los chicos necesitan un Wi-Fi, pero a toda prueba, a toda mecha. Manejar la IA en sus colegios, ¿no? Siempre con la batuta, siempre con la dirección del profesor. Entonces, primero en ser ejercitado, entrenado en el manejo de todos los tipos de IA, para ciencias naturales hay uno, para matemáticas, para dibujar, para hacer PowerPoint, para hacer Canva, para hacer gráficos, hay diferentes aplicaciones de la IA, ¿no es cierto? Enseñarles a hacer prompts a los profesores, cómo redactar un prompt para que la IA le responda bien, ¿no? Y después enseñarle a los chicos lo mismo, para que Ahora, el trabajo, claro, perdón, sigue, profe. No, es que tengo yo una pregunta a propósito de eso, ya, para pero que el termine trabajo de la los idea. chicos se agilice y los resultados de la investigación sean realmente los que estaban buscando y no se vayan para otro lado, porque la IA no es tan como la estamos imaginando. Tiene errores, tiene equivocaciones. A veces le da ejemplo de otros países, de otros lugares, ¿no? Y uno tiene que regionalizar esa respuesta y poner ejemplo del contexto, de la realidad del estudiante. Si uno le da el ejemplo que salió en la IA, le está hablando de otro país, de otra región y a lo mejor con otro tipo de lenguaje. Entonces hay que buscar en la IA dónde están los errores, dónde están los aciertos y cómo adecuar, cómo adaptar ese conocimiento a mi realidad, a mi contexto regional. Davico, por favor, pídale al arquitecto que nos espere 10 minutos, me voy a robar 10 minutos más ya, porfa, le pido. Profe, a propósito de lo que usted está diciendo, claro, no todos tienen esta capacidad eh, que tiene el profe. Edgar, usted es famoso desde antes de las nuevas tecnologías por esta inteligencia, digo yo, al enseñar, ¿no? Y eso lo hablamos el sábado anterior en la entrevista y sin duda alguna está en la esencia del libro que se va a presentar hoy. Gente, comenzó la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, por si acaso, el miércoles, y hoy se presenta, después lo va a mostrar el profe, un libro que es una partecita de la vida y obra del profe. Pero estoy pensando en el maestro ahorita, en qué condiciones están haciendo su trabajo los maestros, precisamente hasta por lo que usted decía, ¿no? Los retos que hay hoy son mayúsculos. La mayoría de los profes se han formado bajo un modelo y siguen, yo creo, formándose bajo un modelo
que no está al ritmo de los cambios que hay en este momento. Mucho depende de la iniciativa de cada uno, sin duda alguna, pero no debería ser el caso, ¿no? Estoy pensando en la Empiezo calidad del diciéndole, Wi-Fi, en los equipos, no sé. yo empiezo diciéndole, May, que respeto y valoro muchísimo a mis colegas, a los profesores, y es más, aplaudo los esfuerzos que hacen, pero no tienen los recursos, no les damos los recursos hasta ahora para que ellos puedan. Recursos me refiero en todo sentido, un buen sueldo, un buen seguro de salud, un buen seguro social, una buena canasta familiar, ¿no es cierto? Una buena carga horaria también, no se les da. Hay que proteger al maestro, hay que apoyarlo. Debería ser el profesional más querido, mejor pagado y más cuidado de todo el país, como es en Finlandia. El éxito de la educación en Finlandia es porque el profesor gana $5,000, Maggie, ¿no es cierto? Ese es el éxito. Se pelean por ser profesores para entrar a la universidad y estudiar para maestros en Finlandia, porque van a tener una profesión rentable, bien rentable, ¿no es cierto? Entonces, protejamos al maestro. Yo hablaba hace poco, creo que con usted, de hacer una reingeniería de las normales y de las facultades pedagógicas, ¿no? Y hablaba de reinventar en el sentido de darle nuevas metodologías, nuevas teorías, nuevas técnicas, nuevas aplicaciones didácticas al docente. En general, una reingeniería de las normales y de las facultades pedagógicas. Y en particular, una reinvención del profesor. Pero ocurre felizmente lo mismo que está ocurriendo con los padres de familia. Los padres de familia, pasados los 40 años, ya casi no quieren ni aprender ni estudiar. Total, ya estoy viejo y la vida se me va a pasar y hasta ahora he llegado bien, no ocurre nada más. En cambio, los profesores jóvenes, lo sé porque yo trabajo en La Hoguera y soy asesor pedagógico de la editorial. Entonces, ¿qué ocurre, Maggie? Damos cursos, la editorial tiene plataforma y todo el tiempo estamos dando cursos a los profesores. Viera usted cómo participan, la cantidad de maestros que se suben a la plataforma, a los cursos, con ganas, con una avidez increíble. Durante toda la pandemia, usted se acuerda que inclusive yo lancé un programa digital para que durante la pandemia se aplique en todo el país, ¿se acuerda? Era un programa pedagógico, didáctico de salvarnos durante la pandemia, salvar a la educación durante la pandemia, todo a través de una plataforma digital. Entonces, Maggie, los jóvenes, los profesores jóvenes recién egresados, ya vienen con una buena formación y encima siguen buscando. El profesor no es tonto, ni flojo, ni perezoso. Cuando ve una oportunidad, cuando se le ofrece una opción, una alternativa para aprender, para estudiar, lo hace y lo hacen con entusiasmo, porque es su vocación, porque es su trabajo, es su vida. Yo en este día, el Día del Maestro, los felicito porque veo las ganas que le ponen, el interés que le... A veces se bajonean por estos temas del gobierno, que se le cae el techo de la escuela, que no hay baño para los niños, que los jardines están como selva donde aparecen ucumaris, tigres y jaguares o víboras, ¿no es cierto? Que el desayuno escolar no llega a los chicos. Todas esas cosas son terribles. Cuesta trabajar, cuesta ser profesor en esas condiciones. Pero hay una juventud, una generación en los profesores que lo están haciendo muy bien. Por lo menos demuestran tener todo el interés de la vida para mejorar en su aula. Profe, tenemos un minuto. Mire usted cómo se ha pasado volando. Claro, lo primero, estoy pensando, usted me ha dado pauta porque se me viene a la memoria que en este periodo, que ya estamos en esta coyuntura electoral, poco le hemos preguntado nosotros a los que están peleando por nuestros votos específicamente qué tienen planteado para la educación. En un momento yo le pregunté a Doria Medina y a Manfred qué planteaban ellos, tanto que se habla y cuántas reformas educativas habían habido. Pero
Estoy pensando que no lo hemos puesto como una prioridad, como uno habla de si va a cortar el déficit, si va a suspender las subvenciones, o sea, la parte económica, ¿no? Pero no está, pese a que todo el mundo dice que la educación es fundamental. Una reflexión sobre eso y la pregunta final, profe. Si usted tuviera el poder, está en el gobierno, es el ministro, el presidente de Bolivia, ¿cuál sería la primer medida que tomaría pensando en los maestros? Bien. Lo último sería hacer una nueva reforma, una reforma educativa, no política, ni partidaria, ni etnocéntrica. Convocaría realmente y de verdad a los pedagogos, a los científicos más destacados en educación de todo el país. Con ellos armaría un equipazo para hacer una nueva currícula, para tener un nuevo programa en las aulas. Creo que eso es fundamental, ¿no? Segundo, dotaría de una infraestructura moderna, avanzada, que incluya gabinetes psicopedagógicos, gabinetes científicos, gabinetes de arte, salas de música, salas de teatro, etcétera, en todas las unidades educativas, ¿no? Un lote grandísimo de computadoras en todo. La tecnología tendría que entrar por la puerta y por las ventanas. Hasta los baños tendrían que ser tecnológicos en los colegios, ¿no es cierto? Luego, como le decía, ver las facultades de pedagogía, ver las normales de pedagogía y hacer también un replanteo general de todo lo que se ve en esas normales, cómo se ve, qué materias se ven, qué profesiones se necesitan ahora. A lo mejor los profesores de historia, matemáticas, literatura, ciencia, que son tan clásicos, ya no son necesarios. Es probable que haya nuevas profesiones, nuevos oficios. Y hay que formar profesores para esos nuevos oficios, para esas nuevas profesiones. Y luego una campaña tremenda en lo que se refiere a educación y alimentación de nuestros niños. Lo ha hecho China, lo ha hecho Japón, lo han hecho las grandes potencias del mundo. Lo primero que se preocupan más es de la educación. Un país no es grande si no tiene buena educación. Un país no desarrolla su cultura si no tiene buena educación. Esa es la base. Claro, y ellos serán los que mandan después, estarán en los mandos de poder, y mire usted lo que estamos padeciendo hoy, ¿no? Profe, Bien. yo reitero, felicito a través de usted a todos los maestros. Y sí, coincido en todo lo que ha dicho. Estoy tomando nota de cada una de las cositas que me ha dicho al final para plantearlos también en las entrevistas que les vamos a hacer, que le vamos a seguir haciendo a los candidatos para las elecciones generales. Esta noche, profe, a usted lo van a celebrar, se presenta el libro, el profe, muéstrele la portadita ahí, por favor, en la feria del libro, en Campo Ferial, ahí está mi querido amigo Alfredo Rodríguez, es el que ha tenido la maravillosa responsabilidad de hacer el profe biografía de Edgar Lora Gumiel, ahí está. Su regalo, profe. Así es, realmente un hermoso regalo. Muchas gracias al grupo editorial Hoguera, Alfredo, que se pasaron. Yo he sido editor de más de 500 libros hasta ahora, pero este no porque sea el mío, pero lo veo muy bonito. Han hecho un trabajo excepcional. Es un trabajo de imprenta, de producción gráfica muy simpático, muy lindo. Así que muchas gracias. Desde la portada es diferente. Y a propósito de la hoguera tuvo esta iniciativa tan bonita que yo siempre la destaco, que es la Casa del Maestro. Así es. ¿Ah? A través de ellos también un abrazo grande a todos los profesores, a todos mis colegas. Y que se saquen de la cabeza, a mí no me dicen profe por apodo, soy maestro titulado, así que muchos creen que es mi apodo, pero no, es mi profesión, es mi oficio. Gracias, María. Y nos encanta decirle el profe. Por algo el título del libro es El profe. Gracias, Así es. querido. Que sea un hermoso día. En la noche le doy el abrazo en persona. Gracias igualmente, María. Muy gentil, muy amable. Chao, profe. Chao, Gente chao. querida, no se separen de ahí porque nosotros hoy, de manera excepcional, este viernes, tenemos dos entrevistas. En unos minutitos nos volvemos a conectar
por el mismo enlace, ¿verdad, Davico? Listo. Vamos y volvemos enseguida. Más de 2.000 personas ya tienen acceso a agua gracias a la gestión de la Gobernación de Santa Cruz. En San Javier se entregaron 3 nuevos pozos de agua en los barrios Villa Fátima y Santa Rosa, con una producción de hasta 20.000 litros por hora. Esta obra, liderada por el gobernador en ejercicio Mario Aguilera, responde al déficit hídrico provocado por la sequía y el cambio climático. La gestión planificadora sigue dando resultados. Sigamos avanzando, Santa Cruz.